Buenas tardes, amigos televidentes de este su programa Soberanía Popular TV. Para nosotras un placer volver a estar y compartir con ustedes, la doctora Marilis Durán y una servidora, y compartir todas las informaciones novedosas en el ámbito jurídico. Buenas tardes, doctora Marilis Durán. Buenas tardes, querida amiga José Soto y querido público televidente que como cada viernes están con Soberanía Popular TV, su sesión jurídica y de actualidad. Doctora, nosotros en esta semana queremos compartir novedades muy agradables con nuestros televidentes. En esta semana, pues conmemoramos el pasado miércoles, el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, y apostando siempre a que estas estadísticas en nuestro país se reduzcan cada día. Doctora, usted que colabora con la Fundación Vida Sin Violencia, yo sé que este es un tema que a usted la llena de muchísima emoción, que le llena de preocupación, que todavía nosotros no podemos decir que en nuestro país estamos violencia cero, que hemos erradicado lo que es esta situación. Realmente es así. A nosotros nos mueve la emoción, pero la emoción en función de un trabajo con pasión a través de la Fundación Vida Sin Violencia, pero también por otro lado muy triste porque realmente abordar este tipo de problemática realmente es doloroso, porque la violencia contra la mujer y la intrafamiliar pues sencillamente son hechos que siempre están marcados con mucha violencia, desmembramiento muchas veces de la familia, pérdida de vidas, conflictos de toda naturaleza. Fíjate, Rosy, que este año van 58 feminicidios. Y cada una de esas familias, pues en la mayoría hay hijos. Una gran parte, estamos hablando de muertes en partida doble, porque el hombre mata a la mujer y a la vez se suicida. Es un drama que realmente tanto los especialistas como la parte represiva desde la Procuraduría General de la República, que es la entidad por ley encargada de limitar lo que es la política criminal del Estado, pues están buscando todas las alternativas de manera tal de poder prevenir lo que es este gran flagelo. Realmente hay que reconocer que es una problemática multicausal en donde converge básicamente el factor cultural, muy de la mano con el machismo que sabemos que impera en muchos países. Pero realmente debemos seguir apostando a lo que es la prevención, debemos seguir apostando a lo que es tomar medidas efectivas. En esta semana también la Procuradora General de la República emitió una orden en el sentido de prohibir los acuerdos entre las partes de modo tal que pueda llevar un poco de tranquilidad y que sepan los hombres y mujeres que deberán abstenerse realmente a cometer hechos de violencia, no porque lo diga lo ordenado por la procuradora, sino que deberán tener su autocontrol de modo tal que no tengan que llegar a los tribunales. Si una relación no se puede, pues miren, positivo, pues dejarse y sencillamente acordar. Si hay que buscar un ente componedor que permita que el diálogo fluya, doctora, entre la pareja, pues yo creo que se hace necesario hoy día. Sí, doctora, es una pena que a veces vemos que, por ejemplo, precisamente lo que hemos analizado en otras ocasiones, que las familias tienden a tener una actitud o un caso omiso frente a situaciones de violencia que vemos a nuestro alrededor. Bueno, eso es un pleito entre marido y mujer, eso es una situación que yo no me quiero meter, ahorita ellos están bien, y no nos estamos dando cuenta el peligro que a veces tenemos tan cercano, amigas, hermanas. Yo estuve en esta semana, precisamente el miércoles 25, en la inauguración en el Hospital Pediátrico Hugo Mendoza, en el cual colaboramos, y estábamos inaugurando la primera unidad de prevención de la violencia. Y decimos la primera unidad porque es la primera que existe en el país
para trabajar lo que son los niños, niñas y adolescentes. Y en ese momento nos acompañaba la doctora Ivonne Guzmán, quien impartió una charla súper interesante, y ella hablaba precisamente de los mitos que hay en la sociedad. Y mientras estemos pensando de esa manera, es que él fue que la provocó, es que realmente ella fue la que lo provocó. La violencia no se provoca, la violencia viene con la persona, pero no precisamente dado por un hecho. La violencia se genera por una actuación, pero no del tercero a quien es violento. La violencia es de ti para contra quien tú la puedes ejercer. Entonces estamos llamados a quitarnos los mitos. Él estaba borracho. Es que ella lo provocó. Es que él la ama demasiado. Definitivamente él ama demasiado a esa mujer y precisamente, bueno, ella le da la espalda, ella no quiere volver con él y eso provoca que él haya tomado la decisión de quitarla de este mundo. A ver qué usted opina, doctora. Bueno, se dicen muchos mitos, pero hay algo fundamental y está probado científicamente. La violencia no es un fenómeno que viene con nosotros, sino que es algo aprendido. Y como es aprendido, se puede desaprender. Realmente, en República Dominicana, al igual que en muchos países, debemos seguir apostando a la educación, debemos seguir apostando a la convivencia en valores, que eso es lo que permite realmente una sociedad en paz. Realmente felicitamos al Hospital Pediátrico Hugo Mendoza por esta importante iniciativa, porque desde hace muchos años, cabe destacar, siempre se ha identificado que el problema de abordaje de la violencia intrafamiliar y sobre todo de género empieza por los hospitales. ¿Por qué? Porque es ahí donde llega la agresión sexual, es ahí donde llegan las señales de violencia a nivel de golpes y heridas. Y muchas veces, o en la mayoría de los hospitales, en épocas anteriores, la mujer llegaba con moretones o con algún tipo de golpe que los médicos saben de acuerdo que no fue que se cayó de la cama, que no fue que le cayó una plancha y muchísimas excusas que muchas veces cuando suceden el hecho no quieren declarar. Entonces, cuando se hace el abordaje desde los hospitales, pues se tiene la oportunidad de investigar qué pasó y sobre todo apoderar inmediatamente una unidad de psicología y sobre todo de la mano de la fiscalía. De modo que no quede impune muchísimos casos que si no es la víctima que se querella, las autoridades tampoco tienen conocimiento, porque es importante tomar en cuenta que los feminicidios que ocurren, ciertamente hay muchos que han sido denunciados, pero hay otros que se saben cuando ya el hecho ocurre. Pero han habido casos en donde hechos de violencia precedentes que han tenido que ir a hospitales, pues sencillamente por no tener estos protocolos de denuncia y de enfrentar la situación, no importa quién esté, pues justamente es lo que muchas veces da con la consecuencia de los fatales hechos que vemos con frecuencia en nuestros periódicos en nuestro país a raíz de estos hechos tan lamentables. Es así, doctora. Nosotros, cuando nos invitaron a formar parte de este proyecto, pues nos llenó de muchísima alegría, porque tal como usted señala, los centros hospitalarios, y en este caso, un hospital pediátrico que trabaja directamente con niños, niñas y adolescentes, podemos identificar con nuestros propios pacientes que asisten al centro donde hay un hogar con violencia, porque los niños son los primeros en manifestar esa situación cuando en su casa se está viviendo una situación de violencia. Y hablaba la directora al momento del corte de cinta y en su discurso que precisamente la idea es cambiar el cuento. Trabajar desde la raíz, como vimos en el videito que proyectábamos, trabajar desde donde nace el problema. Y en ese momento la licenciada Ivonne hacía una situación de que ella tuvo una situación de salud y tuvo que llamar al 911 y el chico del 911 que fue en ayuda de ella le dijo que le disculpara por el tiempo que se había tomado porque ellos estaban atendiendo una situación de violencia y precisamente, doctora, para nuestra sorpresa se trataba de una madre hacia un niño de 11 años. Ellos tuvieron que ir a rescatar un niño que había sido herido por la madre y la madre le decía al del 911 y así él lo repetía que ella tuvo que someterlo a la obediencia y lo tuve que partir.
Entonces imagínese usted qué estamos formando, qué va a ser de ese niño cuando mañana él sea un adulto y él entienda que para poder someter a la obediencia o para que las personas hagan lo que él quiere, él tiene que partir. Por así decir, él tiene que herirle la cabeza a su compañera. Entonces precisamente es la idea de la unidad. Y sobre todo que tomar conciencia que violencia genera violencia. Hay que hacer un abordaje amplio y lamentablemente el abordaje que se hace es cuando ya ocurren los hechos. Pero creo que debemos seguir apostando a una campaña de educación en los medios de comunicación, que siempre he sido abanderada de esa situación, a los fines de que los ciudadanos tomen cada día más conciencia de evitar los hechos de violencia en lo que tiene que ver con todo el accionar humano. Esa es la parte, porque después que ocurren los hechos solamente nos queda la parte de la terapia, la parte de la separación, pero cuando tú tienes elementos que te pueden, un abordaje que permita una prevención efectiva y unos controles ya luego de que pasa el hecho, pues podemos salvar muchas vidas y podemos ayudar a muchos menores. Y de verdad reiteramos nuestras felicitaciones a la directora Damelise Ten, directora del Hospital Pediátrico Hugo Mendoza, por esta excelente iniciativa y que esperamos que los demás hospitales que tengan que ver en todas las especialidades, sean públicos y privados, doctora, y privados, que se vean en la obligación de denunciar cuando lleguen hechos de violencia a sus consultas y que no respondan a un accidente y que sea demostrado. Y que hasta cierto punto creo que hasta sería interesante la iniciativa, hasta legislar que se pueda reforzar esa obligación que deban tener los hospitales públicos y también lo que son los centros privados. De modo tal que todo agresor esté consciente que inmediatamente llegue una mujer a esos centros, va a tener que responder y no va a tener que necesitar la víctima de tener que irse a querellar necesariamente para que el Ministerio Público tenga conocimiento de hechos tan lamentables. Pero en positivo, viendo todo esto, realmente hay una luz en el camino, ya se está tomando conciencia y esta unidad infantil inaugurada pues da muy buen augurio de que nuestro país está caminando por donde debe ser. Falta mucho por hacer, obviamente, pero por algo debemos seguir trabajando en esta problemática que realmente nos agobia cada día. Es así, doctora, y todos debemos y estamos llamados a aportar nuestro granito de arena, porque como decía la licenciada Ivonne, parafraseando a María Teresa de Calcuta, sin esa gota de agua, el mar no es mar. O sea que cada quien aportar su gota, porque muchas veces decimos, ay, pero ¿yo qué puedo hacer? Bueno, sí, tú puedes hacer. Piensa en lo que puedes aportar y la verdad que el mundo comenzará a cambiar. Y sobre todo nosotros arrancamos por la República Dominicana, que es nuestro principal compromiso. Así es. Doctora, creo, vamos a una pausa que ya nos están haciendo señas para cumplir con los compromisos comerciales. No sin antes decirle a nuestros queridos participantes que tenemos un programa interesante como de costumbre. Hoy tenemos de invitado a un abogado experto, un magíster en Derecho del Trabajo, quien nos va a hablar ampliamente sobre lo que es el teletrabajo ya desde la realidad jurídica de una resolución emitida por el Ministerio de Trabajo. Luego de la pausa, pues continuamos con el licenciado Javier, quien es nuestro distinguido invitado. Gracias por mantener la sintonía, amigos televidentes, aquí de regreso a su programa Soberanía Popular TV por Teleradio América. Gracias por preferirnos cada viernes. Antes de irnos a la pausa, informamos a ustedes que nos acompaña el licenciado Javier Suárez, con quien esta tarde vamos a conocer todos los detalles de la resolución 23-2020. Decíamos en nuestro anuncio, luces y sombras. La doctora Marilis Durán
encanta decir qué vamos a ver con luces y qué tenemos en sombra sobre esta nueva normativa, por así decirlo, del Ministerio de Trabajo. Buenas tardes, doctora Marilis Durán. Aquí tenemos ya al licenciado Javier con nosotros. Sí, no, le damos la más cordial bienvenida al licenciado Javier Suárez, todo un experto y sobre todo asesor en el Ministerio de Trabajo, una voz con toda la autoridad de todas las informaciones que vamos a vertir en esta tarde. El licenciado Suárez, como dijimos, es un magíster en Derecho del Trabajo y realmente nos honra con su presencia. Buenas tardes, licenciado Javier. Buenas tardes, Amarili, buenas tardes, Rosy, un placer estar aquí con ustedes y estamos prestos para cualquier pregunta o comentario que quieren que le hagamos sobre la resolución 23-2020. Bueno, en ese contexto, licenciado, nosotros queremos empezar como por el origen. Anterior a la resolución 2320, ¿existía o no de alguna manera la regulación del teletrabajo en nuestro país? Mira, primero que nada, y muy interesante su pregunta, voy a decir un pequeño comentario de que antes, la introducción, como dio Rosy, dice luces y sombras. Antes lo único que teníamos era sombra, no había nada. Y llegamos a una luz bien brillante que nos va a ayudar a recorrer el camino. Entonces esas son las luces y sombras que hay. Entonces, respondiendo a su pregunta, antes no teníamos nada de teletrabajo. La legislación nuestra data de 1992, pero es para básicamente la misma legislación que había en el 1951, o sea, el mismo código anterior. Por lo cual estamos hablando de una legislación prácticamente, si bien es cierto del 92, casi con 30 años cumplidos, estamos hablando de una legislación de casi de 70 años. ¿Qué existía en esa época? Existía lo que era el trabajo a domicilio, que sigue existiendo ahora, pero que real y efectivamente ese trabajo a domicilio era un trabajo que está incluso prácticamente se forjó en una sociedad industrial y casi se podría decir que hasta antes de la industrialización, porque ¿qué trabajo es este? Este era el que artesanos hacían en sus casas tranquilamente y los empresarios, vamos a decirle así, porque no tenían ese nombre en esa época, los empresarios pasaban a recoger carretas en carretas, lo que estos trabajadores confeccionaban en sus hogares y que era encargado por esto, para luego venderlos en las ciudades o en los centros, vamos a decir, de comercio que tuvieran cada uno de ellos. Eso era lo que tenía estipulado vamos a decir, de algo asimilable al teletrabajo, porque el teletrabajo se hace en las casas. Y luego el Ministerio de Trabajo en marzo dictó la resolución 007, que ni siquiera utiliza el término teletrabajo, sino utiliza trabajo a distancia. Entonces eso era lo único que había, y vuelvo y les repito, antes estábamos en la sombra, ahora estamos en las luces. Hay muchas personas que hemos visto con beneplácito la resolución, sin embargo, como bien señalamos, no todo es color de rosa. Realmente, desde tu punto de vista, Javier, ¿considera que esta resolución viene a llenar el vacío que teníamos con relación al teletrabajo? A pesar de que ya estábamos realizando desde antes y ya con más ahínco a partir de la pandemia. Sí, claro que sí, viene a llenar un vacío legislativo que no había y dentro de la prerrogativa que tiene el ministro de Trabajo, en el artículo 241, se dictó esta resolución y es una resolución bastante completa que tiene los puntos sobre la I y la directriz es necesaria para que tanto el empleador como el teletrabajador sepa cuáles son sus obligaciones. O sea, la resolución es muy clara. Es sumamente clara en muchísimos aspectos y busca la consonancia del acuerdo entre las partes. Si tú te fijas, la redacción de la misma resolución al completo es buscar el consenso entre las partes para poner en práctica esta modalidad especial de trabajo que se realiza en las casas. Y era una cuestión que había que regular porque realmente no teníamos nada, no teníamos de dónde partir.
y hay muchísimos conceptos interesantes que se plasman en la legislación que aquí nunca se hubiera pensado que forma del código. Licenciado, una pregunta para que todos los dueños de negocios, sobre todo las MIPIMES, porque leyendo la resolución hay una serie de procesos que deben llevar a cabo las partes para que este teletrabajo cumpla con lo que son los requerimientos de esta resolución. ¿Qué deben tomar en cuenta? Sobre todo quiero referirme de manera lo más clara, llana posible, las empresas para poder contratar a un empleado bajo el sistema de teletrabajo. Existe la obligación de registrar ese contrato, cuál es la modalidad, para que lo puedan entender y sobre todo cumplir con la misma y justamente no caer en violaciones. Sí, mira, la resolución establece claramente que el contrato de teletrabajo o la adenda al contrato, porque en general lo que se ha hecho ahora es, vamos a decir, enviar a todo el mundo que estaba presencial a teletrabajar. Entonces hay dos formas. Primero, si usted va a contratar un teletrabajador o va a realizar una adenda al contrato existente, ambas cuestiones deben de estar plasmadas por escrito. Hay un sinnúmero de requisitos que debe de tener ese contrato, que si mal no recuerdo, creo que son 14 requerimientos, y esos requerimientos deben de estar ahí. Si usted va a hacer una adenda, es tan fácil como remitir todo al contrato original. Ahora, si usted va a hacer un contrato nuevo, todo tiene que estar plasmado en ese contrato nuevo de teletrabajo. Y dentro de las obligaciones que tiene que hacer el empleador es registrar dicho contrato en el Ministerio de Trabajo. O sea, tiene que enviarlo al Ministerio de Trabajo para que el Ministerio de Trabajo conozca la situación de esto. Porque ustedes tienen que entender que el Ministerio de Trabajo es un ente que, además de conciliador por naturaleza, también es un ente que tiene que velar porque las leyes se cumplan. O sea, que si hay un teletrabajador, es muy probable que el Ministerio de Trabajo no lo sepa, porque está en el CIRLA, aparece en la planilla personal, pero tú no sabes si está en teletrabajo o no. Entonces es necesario que se comunique al Ministerio de Trabajo, porque cuando ese teletrabajador sale de la esfera de la empresa, sale de muchas áreas de protección, incluso hasta de la misma seguridad que le brinda el empleador dentro de la misma empresa. O sea, son muchísimas cosas y por eso se ordenó que se registren los contratos de trabajo aquí. Se está haciendo una adecuación pertinente en los sistemas informáticos para ver cómo es que se va a hacer, si puede hacerse a través de un correo electrónico, que esos contratos también, por muchas situaciones que se han dado, puedan ser firmados mediante firma digital, un sinnúmero de cosas más que vamos a tratar de tener listos antes del 12 de diciembre, que es cuando entra en vigor la resolución. Okay. Muy interesante, sobre todo que mi pregunta próxima iba orientada hacia cuál es el procedimiento para registrar esos contratos, porque la resolución 23-2020 que analizamos en esta tarde establece que los contratos deben ser registrados ante la Dirección General de Trabajo. Todavía el Ministerio de Trabajo no tiene el procedimiento propio para fines del registro del contrato, Javier. Entiendo que sí, es la misma situación que cualquier contrato que se enviaría, porque en principio tiene que ser enviado físicamente, o sea que el sistema está para registrar el contrato. Ahora, que se adecue para otros fines o que el Ministerio de Trabajo decida que se mande por correo electrónico, ya esas son otras cuestiones que se tendrán que ver un poco más adelante. ¿Qué debe cumplir un empleador respecto del empleado en ocasión de un contrato de teletrabajo? ¿Cuáles son esas obligaciones que debe asumir el empleador? Bueno, en principio la más fundamental son la proporción de las herramientas de trabajo. Eso es indiscutible. Sin herramientas de trabajo no podemos realizar el teletrabajo y estamos vinculados a las TICs, o sea, la tecnología de la información y la comunicación. Entonces debe de suplir vamos a decir, la computadora, el módem, etcétera, etcétera, y pactar entre ellos quién va a asumir qué cosa. La siguiente es una cuestión de higiene y seguridad, que también la resolución establece que se puede visitar las casas antes de pactar o dentro del contrato mismo ya,
y se harán acompañar de la Dirección General de Trabajo a través de la dependencia de la Dirección de Seguridad e Higiene para verificar que el teletrabajador tenga un sitio apto para trabajar en la casa. Porque uno de los grandes problemas fundamentales de esto es eso mismo, cómo vamos a velar por la higiene y la seguridad en esos ambientes que están extra radio de la empresa. Pero yo quiero preguntar algo en ese aspecto, porque me llama la atención si el teletrabajo lo va a realizar el empleado desde su casa, que tiene su control y tiene los accesos y tiene lo que se llama el derecho a la intimidad. Pero desde el punto de vista de lo que es la higiene y seguridad, ¿cuál es la visión que tuvo el ministerio para yo que no estoy dentro de esa casa, que no es mi casa, yo podré garantizar el cumplimiento de eso? Porque de qué estamos hablando, que la casa esté limpia o de que existan los elementos que permitan que no ocurra un accidente. ¿De qué estamos hablando, Ariel? Porque de verdad que es muy amplio, es muy ambiguo. Yo no puedo mandar en casa de nadie. Estamos hablando de ese deber de seguridad que tiene el empleador con sus empleados. Lo que pasa es que ahí se difumina eso y entra en una línea gris. Porque como usted dice, estamos hablando de que la casa esté limpia, estamos hablando de que tenga seguridad, a lo mejor no tiene hierro la casa, entonces no por eso deja de tener seguridad. Ahora, lo que se busca en esa normativa es que el empleador sí tiene ese deber de comunicarle cómo son las reglas claras de higiene y seguridad cuando se hace el teletrabajo, cómo debe de ser el puesto de trabajo. También si se van a suplir, por eso decíamos ahorita las herramientas, la silla ergonómica, el escritorio, porque generalmente el teletrabajador, yo me llevo mi computadora para mi casa. Yo estoy hablando de una portátil en el trabajo, pero yo me la llevo a mi casa, pero yo me siento en la mesa de mi casa. Y hay muchas veces que me siento en la cocina de mi casa para alejarme un poco de mis hijos que gritan bastante. Entonces, esa es la pregunta. El deber que hay es de informar cómo se debe de llevar a cabo este trabajo en la casa. Ahora, el cumplimiento no es una obligación del empleado, porque no vamos a estar encima de él. No estamos en la empresa donde si yo veo una situación X o Y, yo puedo pararla. Estamos en la casa, en una intimidad del empleado. Entonces hay incluso un procedimiento para visitar esa casa, que yo tengo que informar hasta el inspector que va a ir. ¿Por qué? Porque yo no sé si ese inspector vive al lado de ese teletrabajador y el teletrabajador no quiere que vaya, porque ese derecho fundamental a la intimidad tiene que ser respetado en todo momento. Esa es la situación. Y respondiendo a su pregunta, el deber que hay es de informar, de crear guías, y para eso también se está trabajando en una guía del teletrabajo para que todas estas cuestiones estén claras. La verdad que debemos felicitar al Ministerio de Trabajo por tan excelente labor y lo que te corresponde, Javier. Mis felicitaciones a todo ese equipo porque, como bien señalas, es una resolución que, aunque no trajo todo lo que quisiéramos y que vemos algunas ambigüedades, han hecho un excelente trabajo. Esta resolución nos habla de la desconexión digital y también de la compatibilidad con la vida personal y familiar del teletrabajador. Háblanos un poquito de eso, Javier, que es muy interesante. Bueno, esos conceptos que se plasmaron, y primero antes de responder tu pregunta, Rosy, déjame decirte que en el Ministerio de Trabajo hay un gran equipo completado por muchas personas, desde jóvenes de 20 años hasta personas mayores. O sea, aquí hay de todo. Somos un equipo bastante completo. O sea, no crea que esto soy solo yo, no. Que hay mucha gente, comenzando incluso por el mismo ministro de Trabajo, que es literalmente una estrella. Y para hablarte de lo que es la conciliación de la vida laboral y familiar y el derecho a la desconexión, mira, son cuestiones, el derecho a la desconexión, por ejemplo, no es más que lo mismo descanso con un nombre, vamos a decir, con un término gringo, fancy. ¿Por qué? Porque son los descansos de toda la vida del trabajador. Estamos hablando de una cuestión que viene del convenio número 1 de la Organización Internacional del Trabajo, de las 8 horas diarias y 48 horas a la semana. O sea, es la discusión que siempre se ha tenido. Estamos hablando de un convenio que tiene casi 100 años. O sea,
pero ahora le llamamos desconexión digital. ¿Por qué? Porque estos aparaticos que uno tiene hacen todo lo que uno se imagina. Se habla de encuestas donde se ha tenido números de que un teléfono celular iPhone se abre como 80 veces al día y un teléfono Android, la plataforma Android, se abre como 120 veces al día. O sea, datos recabados de los mismos celulares. Con lo cual esto quiere dejar dicho que uno tiene los celulares encima y lo vive abriendo. Entonces, tengo yo la obligación de que si mi jefe, de mi empleador me envía un mensaje de correo electrónico a las 3 de la mañana, responderlo. Puedo verlo, abrirlo, tengo que responder ahí mismo si estoy despierto, o que me llamen a deshoras fuera del trabajo. Esa es la desconexión digital. Entonces, esa desconexión digital lo que ayuda al trabajador es a no responder esos mensajes X fuera de deshoras. ¿Por qué? Porque tú estás dentro de tu descanso laboral, tú estás fuera de tu jornada laboral, con lo cual no debes de responder esto. En ciertos países incluso se desconectan los servidores y se desconectan los mismos teléfonos a las horas que termina el trabajo para que el trabajador no reciba esos mensajes. ¿Y a qué viene esto? Esto viene a que tú tengas esa conciliación de la vida laboral y familiar. Le hace que cuando tu hijo brincándote arriba de ti, como suelen hacer los míos, tú no tengas que estar viendo un mensaje que te mandó un jefe a las 7 de la noche. ¿Por qué no? Porque eso es que tú tienes que estar con tus hijos. O sea, tú tienes que dedicarle ese tiempo a tus hijos para que tú estés con tu familia y tú con tu ocio. Porque esta pandemia lo que nos trajo fue el solapamiento de 3 actividades: el trabajo, el ocio y el descanso, juntos en un mismo sitio. Si tú lo distribuyes por 8 horas, te dan las 24 horas necesarias del día, pero todo estaba junto en la casa. Entonces, hemos ido avanzando un poco porque ya hemos ido saliendo, vamos a decir, de la cueva, ya estamos viendo la claridad, pero eso es lo que la resolución trata de que se lleve a cabo, esa conciliación de la vida laboral y familiar a través de ese derecho que podría decirse casi que es hasta fundamental, de la desconexión digital. Algo que debemos de preguntar. Sabemos lo que tiene que ver el cumplimiento del salario mínimo y las condiciones para el empleador poder estar en condiciones de cumplir con el empleado. Pero cuando hablamos de que el empleador debe proveer al empleado de todas las herramientas, también estamos hablando que debe proveer la conexión a internet, asumo, el tema de la luz. ¿Cómo va a funcionar eso? ¿Va a formar parte del salario de ese empleado para fines de cálculo de prestaciones laborales? ¿Cómo visualiza a la luz de esta resolución este pago complementario, por así decirlo, si se considera, para fines de la terminación del contrato? Esa cuestión que usted me pregunta, que es una de las grandes preocupaciones y muy atinada su pregunta, es una cuestión que en definitiva van a tener que acordar las partes entre ellas. Porque le pongo un ejemplo sencillo: un trabajador que recibía gasolina para ir a visitar clientes y ahora mismo está haciendo todas las visitas por Zoom. Debe de continuársele esa herramienta de trabajo que tiene, que no forma parte de las prestaciones laborales de reciente jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. Entonces son ese número de cosas que yo pudiera ponerle cientos de ejemplos más. Y del lado, por ejemplo, también del trabajador, ese trabajador tenía internet antes de. Pregunta, ¿tengo yo que pagarle un internet que ya él tenía, que ya formaba parte de sus gastos? Esa es la otra. O debo de pagarle o complementarle hasta la velocidad que yo necesito. Son muchas cosas. Entonces todo eso va a venir en un acuerdo entre las partes. Y eso se va a dejar al avenimiento, a la conversación. Son muchísimas cosas que hay. El teletrabajo vino para quedarse, pero no solo eso, también es una ventaja para todos, en parte. Para mucha gente es una ventaja. Gente que ya no tiene que pasar horas de tapones para ir al trabajo, sino que se levanta 5 minutos antes, se cepilla, se peina un chin y comienza a trabajar.
O sea, son muchas cosas que hay que ver, pero eso de las herramientas al final va a tener que ser un acuerdo entre las partes. Se apuesta a la buena fe y a la buena voluntad de las partes que integran el contrato de trabajo. Lo que pasa es que sabemos que eso no es lo que más abunda, Javier. Es correcto. Cuidado Nosotros siempre apelamos a la buena fe y todo se hace de la buena fe contractual. Y tú misma sabes que has ojeado tanto el código como yo, que es uno de los principios del código, pero todo hay que verlo desde otro punto de vista. Siempre, casi. Hay otro término, Javier, que nos llama muchísimo la atención y nos parece muy interesante, y el aspecto de la reversibilidad. Háblanos de eso, Javier. Bueno, la reversibilidad está prohibida en el teletrabajo que empezó como teletrabajo. Ahora bien, ese empleado que estaba en la empresa y que se fue para su casa por la pandemia, tiene derecho, luego de que pase la pandemia, a volver a su trabajo. ¿Y por qué, señor? Porque esto es una cuestión hasta de ámbito social. Las enfermedades que vamos a ver dentro de 10, 15 años, por fatiga informática, estrés laboral, concepto hasta incluso degenerativo de la mente. ¿Tú sabes lo que es tú estar 24/7 en tu casa? No tener esa interacción con los empleados, con tus compañeros. Mira, perdieron las águilas anoche y que te den tu cuerda. Eso es fundamental, aunque uno crea que no. Eso es fundamental. Por eso nosotros también, aparte de la reversibilidad, también se puso en la resolución que puede haber 1 o 2 días presenciales para esa misma interacción. Pero en cuanto a la reversibilidad, que me pregunta Rosy, hay unos parámetros los cuales serán llevados a cabo para exigirlas, pero debe de haber un plazo previo de 30 días, porque no es que tú puedes llegar y decirle al jefe, yo voy para allá mañana. No, porque a lo mejor ese espacio de trabajo donde tú estabas fue no destruido, pero a lo mejor fue remodelado. Y lo mismo pasa con el empleador. No puedo decirle a un trabajador, ven para acá pasado mañana, porque a lo mejor como yo estaba el día entero en mi casa, yo cancelé a la muchacha de servicio para yo asumir esas funciones. Entonces ahí hay que ver y ahí vamos a volver a apelar a la buena fe contractual. Lo único que en ese pequeño punto de la reversibilidad, si no se llega a un acuerdo, la DGT dictará, la Dirección General de Trabajo dictará una resolución aprobando o no la reversibilidad. A propósito de eso, nos están pidiendo una pausa inmediata. Quiero dejarte una pregunta en el aire cuando retornemos. ¿Qué pasa cuando ya yo no quiero seguir con el teletrabajo? Luego de la pausa seguimos, señores, porque tenemos que ir a comerciales. Gracias, amigos televidentes. Continuamos hablando aquí de teletrabajo y muchas personas que no conocen el término, esto que estamos haciendo es teletrabajando. La doctora Marilis Durán, nuestro invitado Javier Suárez y esta servidora trabajando para ustedes desde cada uno de nuestros lugares. Antes de irnos a la pausa, la doctora dejó una pregunta en el aire. Javier, si la recuerda o prefiere que te la repita. Por favor, ¿puedes repetírmela de nuevo? ¿Qué pasa? Que aún tengo mi contrato firmado, registrado. A mí ya no me interesa seguir teletrabajando, pero mi jefe insiste que debo hacerlo bajo un teletrabajo. ¿Qué pasa en esa situación? Cuando una de las partes ya no quiere seguir, no estamos hablando de incumplimiento, sino sencillamente que ya no le conviene. Pero resulta ser que hay una de las partes que insiste en mantenerlo y el otro no. Bueno, aquí, como usted me está diciendo, no hay razones pertinentes, sino que no le conviene. Si a usted no le conviene, usted renuncia a su trabajo. Evidentemente. Bueno, lo que pasa es que la renuncia siempre va a estar ahí. Yo lo digo en función de que muchas veces, por ejemplo, las empresas implementan un determinado tipo de trabajo, pero luego los costos o el rendimiento o cualquier, que no necesariamente va ligado al tema del incumplimiento del empleado. Sin embargo,
le dicen, mira, tienes que reintegrarte porque realmente ya no podemos seguir bajo esta modalidad. Pero resulta que ya el empleado le resulta más cómodo estar desde su casa porque también le permite otras, vamos a decir, otras habilidades. ¿Qué pasa en ese caso para esas empresas? Bueno, ese caso es diferente porque ya usted me lo está poniendo de otra manera. Usted me dijo como que a él no le convenía al trabajador. Bueno, el trabajo si no te conviene, usted renuncia a su trabajo. En este caso, si el teletrabajador quiere quedarse aferrado a la modalidad de teletrabajo, habrá que ver qué se estipuló en el contrato y las cláusulas lo determinarán. Y si no hay acuerdo, se viene aquí a la DGT, pero luego está en la vía del recurso de consideración y está en la vía abierta a los tribunales de la República, que son al final los que van a decidir, porque si yo te digo, y está pautado que usted luego de terminada la pandemia tiene que volver, usted debe de volver, si está así pautado en la adenda que se hizo para empezar a teletrabajar, ¿entiendes? Entonces, porque ese único punto de la reversibilidad existirá cuando se inició la relación, perdón, de manera presencial. Entonces ahí la cuestión, la DGT intervendrá dictando o no la resolución de volver y el teletrabajador decidirá. Y ya luego toda una cuestión que, vuelvo y repito, nosotros lo plasmamos para que se venga un avenimiento de la partes, no un force de ninguno o otro, sino un acuerdo entre las partes. Entonces, póngase usted que hay un ejemplo ahí en la resolución de que no se pueda seguir proveyendo por X o por R el internet, o se dañó la computadora y no tengo para comprar otra nueva. Entonces, son muchas las situaciones, pero sí en el trabajo sí puedo entregarte un aparato porque lo vas a utilizar de manera compartida con otro compañero, por ejemplo. Son muchas las situaciones que puede darse. Recuerde que si bien es cierto que nosotros el Ministerio de Trabajo quiso plasmar todo lo que puede, la realidad es mucho más amplia que el derecho, muchísimo más rica. Entonces ahí es que vienen esos tranques que al final muchas de las cuestiones no las vamos a decidir nosotros, sino que las decidirán los tribunales. Sí, en ese mismo orden, Javier, hay una pregunta que se impone y es con relación al cumplimiento o no de la resolución. Hay muchas personas que nos han consultado y si yo no hago el contrato de trabajo por escrito y no lo registro ante la Dirección General de Trabajo en el plazo que establece la resolución, ¿cuál va a ser la consecuencia jurídica y a nivel administrativa con relación al incumplimiento? Bueno, para la tranquilidad de muchos, por lo menos la resolución no traveste ninguna sanción. Vamos a empezar partiendo por ahí. Y luego, Rosy, tú sabes que, no sé si Amarilia es abogada también, laboralista o no. Claro. Sí, entonces ustedes saben que hay contratos que el contrato en realidad también existe, pero está la obligación, en este caso, por una cuestión de protección a esos trabajadores que están extra radio de la empresa y que nadie sabe que existen, por decirlo así, hasta que se llegue a investigar, mira, fulano y fulano están en teletrabajo. Entonces lo ideal y lo obligatorio que dice la resolución es que se comuniquen aquí. Ahora vuelvo y repito, son cosas también que hay situaciones que se van a resolver extra radio del Ministerio de Trabajo, que no van a correr la suerte de lo que nosotros decidamos, sino lo que decían los jueces de la República. Por ejemplo, hay muchos contratos que no se hacen y se demuestran. Por ejemplo, lo de obra o servicio determinado. Pero en ese sentido tenemos decisiones de la Suprema que han dado claridad. Sin embargo, del teletrabajo pudiera colocarse en la sombrilla de un incumplimiento de una obligación sustancial. Lo que pasa, vuelvo y te repito, no hay una sanción en la resolución y pudiera hacerse hasta una analogía de esa sentencia que tú dices, porque al final de todo es un contrato de trabajo, no es otra cosa. ¿Incentiva o desincentiva la resolución, la implementación del teletrabajo? Yo entiendo que la incentiva bastante. O sea, porque como dijimos al principio, estábamos en un camino de sombras y ahora estamos en un camino de luz. Ahora tenemos algo por donde guiarnos, por donde establecer los parámetros de las obligaciones tanto del empleador como del teletrabajador. O sea, que yo entiendo que sí que lo incentiva. O sea, esto va a ayudar bastante, incluso hasta la generación de empleo allí donde estén esas personas con discapacidades, esas personas con que no pueden venir, por ejemplo, vamos a decir, por cuestiones familiares a trabajar en la capital. O
son muchas las cosas que van a ayudar con esa resolución. Creo que el Ministerio de Trabajo desde el 16 de agosto está dando los pasos pertinentes, no solo con el teletrabajo. Creo que vieron la resolución también que se dio para la reactivación de los trabajos en el sector hotelero. O sea, se han hecho muchas cosas y muchas cosas más vendrán, muchos anuncios buenos. Creo que esto va a ser muy diferente a lo que era. Nada, pues ya el tiempo en televisión, doctora, se ha agotado, dándole las gracias infinitas al licenciado Javier Suárez por su presencia, por toda su sapiencia que realmente ha llevado claridad a todos nuestros televidentes. Doctora, hoy es viernes. Sí, doctora, darle las gracias a Javier, que llevábamos unos días detrás de él, lo logramos finalmente. Yo sé que Javier es muy ocupado y todas sus ocupaciones porque es un constante colaborador en el ámbito académico y que nosotros nos sentimos honrados con tu presencia. Y comprometerte, Javier, para ya una vez y entren en vigencia esas guías, poder venir a orientar a nuestros televidentes, que ese es nuestro compromiso. Gracias de verdad a ustedes, amigos televidentes. Feliz fin de semana también para ti, Javier. Doctora, estamos en fin de semana de cumple. La doctora Marilis Durán está de cumpleaños mañana. Así que a partir de este momento nos declaramos en fiesta, doctora. Ay, muchísimas gracias. Bendiciones. Claro que sí. Bye, bye, señor. Bye. Buenas tardes a todos ustedes.